Cuando es las 8 de la mañana con 45 minutos, entramos al último tramo de nuestro programa. Esta es la revista matinal, programa estelar de su canal 10 de Telecable. Estamos, como ustedes saben, ya hace un mes en alianza estratégica con Onda Digital Televisión. Esto hace que no solamente nos vean en el Valle del Mantaro, en Jauja, en Yauli La Oroya, en Junín, sino y en Huancayo, obviamente, el distrito más grande de nuestra capital regional, que es el Tambo, sino también a todo lo largo y ancho del Perú y a través de la internet en el mundo entero. Bueno, el tema que está dando muchísimo que hablar todavía es el aniego a nivel verdaderamente de emergencia en el distrito de San Juan del Lurigancho. Es por eso que hemos invitado al ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, que es especialista en gestión de riesgo de desastres, un poco para profundizar en la magnitud de esta emergencia y, como es la especialidad del ingeniero, pues cómo se prevé este tipo de situaciones y cómo es que atendemos ya la emergencia una vez producida. Bienvenido al programa, ingeniero. Gracias, amigo Heredia. Yo sé que usted ha estado prácticamente desde las primeras horas de ese acontecimiento en el distrito de San Juan del Lurigancho como consultor del municipio, y me imagino que tiene pues una mirada con conocimiento de causa de lo que allí ha pasado. Así es. En verdad es los servicios que presta, en este caso Sedapal, que son los servicios de agua y alcantarillado para la ciudad, para el Perú en todo caso, ha resultado afectando por temas de roturas o fisuras de tuberías, en las cuales me ha dañado la tranquilidad de un sector, de una población, que es el sector pues de la cuadra 12 y 13 de la avenida Próceres de Independencia, que justamente esta, al encontrarse de manera paralela a la tubería, a la línea 1 del tren del metro de Lima, sí, esta ha generado de que por las roturas y fisuras que se puedan haber producido en estas tuberías, estas aguas me generen afloramientos fuera de la recta de las tuberías, y estos afloramientos busquen la salida más inmediata, que es la superficie. Por supuesto que produciendo los hundimientos del suelo, del asfalto, de la capa asfáltica, que me lleva a todo lo que es la línea de una troncal principal que viene de todo San Juan del Lurigancho, que es una troncal principal de líneas de alcantarillado, y que estas pues tienen una importante presión. Entonces, esta presión me ha llevado a que el afloramiento de aguas busque la parte más baja, la parte de la hondonada, y esa hondonada justamente es la que me ha llevado a las espaldas de la cuadra 12 y 13 de la avenida, 11 y 12, perdón, de la avenida Próceres de Independencia, generando pues alturas de acumulación de aguas de aproximadamente 1,30 metros, 1,40 metros, 1,50 metros por lo menos de altura, tapando un buen sector, porcentaje de viviendas y comercios y actividades comerciales que existe en este sector, y que por supuesto me ha acarreado molestias, enfermedades, actividades complementarias como posibles enfermedades vectoriales, el hedor que generan las mismas aguas servidas, porque estas son aguas residuales, ha generado pues de que esto haya una reacción por parte de otras entidades como el Ministerio de Salud, como DIGESA, como el Ministerio de la Educación, porque obviamente hay niños afectados por temas educativos o por temas escolares o por temas de actividades propias de vacaciones útiles, porque la actividad ha roto la actividad cotidiana de algunas actividades comerciales que existen en el sector, bancos, tiendas comerciales como Totus, por ejemplo, y algunas otras actividades propias de la ciudadanía que se ejerce en ese lugar, ¿no? Y rompiendo también la tranquilidad de los usuarios o ciudadanos que viven en este sector, malogrando por ende enseres, maquinarias, vehículos automotrices y los mismos componentes urbanos del mismo sector. Claro, todo lo que hemos visto, lo que la ciudadanía ha visto a nivel nacional e incluso internacional, porque la noticia ha traspuesto nuestras fronteras, pero no sé si es su especialidad específica,
pero digamos las causas, los motivos por los cuales se produce esta fisura en las tuberías, como usted nos dice. ¿Por qué se produjo eso? A ver, desde mi óptica, hay dos puntos de vista que puede haber dado estas roturas de tuberías y estos afloramientos de aguas servidas, ¿no? Uno es la calidad de la tubería instalada en esta recta de la avenida Prócer de Independencia, que se estima de que estas tuberías deberían tener un periodo de vida de 80 años y sin embargo a 5 años de su instalación ya ha comenzado a dar fisuras o agrietamientos, y que estas pues me ha generado no solamente el hundimiento de la tubería, sino que por arrastre, por el peso mismo, la tubería también me ha generado el hundimiento de la capa asfáltica, y por eso se ve una serie de desniveles, no solamente en la avenida Prócer de Independencia, sino en las líneas paralelas también se han dado hundimientos de las capas asfálticas y obviamente del suelo portante de esta tubería. Ahora, lo otro es, si yo tengo un asentamiento de bloques de concreto construidos a lo largo y de manera paralela en la avenida Prócer de Independencia, es como si tuviera un tipo de suelo de arena compactada, ¿no? Compactada, en donde yo internamente tengo una línea de aguas residuales, ¿no? Que son las líneas de tuberías. Y sin embargo viene la línea 1 del metro de Lima y asienta con sus bloques de concreto con tremendas cargas de toneladas, asienta, y esto, obviamente el asentamiento de este bloque de concreto va a significar que yo tenga fuerzas horizontales, fuerzas verticales de hundimiento hacia abajo y fuerzas laterales hacia los costados. ¿Y qué tengo hacia los costados? Justamente tengo las tuberías de las líneas de afloramiento por las líneas de desagüe, y que estas me han generado afloramiento. Entonces, no hay que desestimar de que las líneas del tren también generan un apisonamiento, no solamente de manera vertical, sino de manera lateral. También es física pura, en realidad, lo que se puede decir. Ahora, acá estamos entonces ante dos obras. Una es la línea 1 del tren eléctrico. El tren eléctrico, así es. Y otra es la construcción de las tuberías. Claro, ¿no? La canalización, digamos, de evacuación de aguas. Así es. Servidas por otro lado. Claro, que puede ser la misma tubería en sí, la calidad del material de la tubería, por un lado, y por otro lado es el confinamiento o el encerramiento que yo le doy a la tubería. ¿No? ¿Qué tipo de apisonamiento le he dado, qué tipo de compactación le he dado o qué tipo de protección le he dado para que esta tubería de alguna manera ante sensaciones vibratorias como un sismo o el apisonamiento de la misma línea del tren pueda tener un juego oscilante, pero de protección, para que ésta no se vea en un tema compactado de puro concreto, y que esto ante un movimiento sísmico o telúrico pueda resquebrajarse, y por supuesto que la verificación de dónde puede haber sido la fisura resulte más difícil. Entonces, por un lado es el compactamiento y la protección del confinamiento que yo tenga a la tubería, y por otro lado es las fuerzas laterales y verticales que yo tenga puestas por las construcciones de concreto de la línea 1. ¿A quién le correspondió esta obra, digamos, esta canalización subterránea, ¿no? de las aguas servidas? Bien. ¿Eso es Sedapal? Quiero dejar pasar algo. En ambos casos, la construcción, Sedapal generalmente no hace las obras, generalmente Sedapal terceriza, ¿no? Lo terceriza con Graña y Montero y Odebrecht, que son las mencionadas en haber hecho la ejecución de estas tuberías. Ahora, en ambos casos, tanto en la línea del metro como en la construcción de las tuberías, hablamos de base con los estudios que van relacionados a lo que se va a construir. ¿A qué me refiero? A que en ambos casos deben estar dados los estudios geotectónicos, los estudios técnicos del suelo. Los estudios de suelo, del ¿no? subsuelo, la calidad del subsuelo. Hasta cuánto me soporta, cuál es el tipo de suelo que yo tengo en esa parte, si ha sido un suelo compactado, esto es un suelo de roca ígnea, de roca madre, o ha sido un suelo de relleno sanitario. En cualquiera de los casos, el estudio geotectónico me va a determinar qué es lo que yo
pues hasta dónde yo puedo hacer una carga portante, de cuántas carga de edificación, Sí. o de cargas de concreto, o del tipo de edificación que yo pueda hacer en la superficie, ¿no? Y con respecto a la tubería por supuesto que también me va a llevar a qué tipo de suelo yo tengo, para ver hasta dónde yo puedo generar una excavación para poder colocar la tubería, y luego de ello hacer una protección con el tipo de suelo que yo tengo en ese sector. Claro, ¿no? sí, le hemos entendido. Entonces quiere decir que en ambas obras hay participación, hay responsabilidad de Graña y Montero y de Odebrecht. Sí, ¿no? por un lado por las tuberías y por el otro lado la construcción de la línea 1. De la línea 1 y del viaducto, digamos, que se proyecta, ¿no? Claro, ¿no? Que lleva a esa línea 1 del tren eléctrico. Usted ha mencionado que la posibilidad también que hubiera sido un terreno de relleno sanitario. ¿Eso es el caso o no? Mire, Sí. se menciona Sí. de que la parte de la hondonada, que está por lo menos a 2 cuadras, donde se ha llevado justamente todas estas aguas servidas, la parte de la hondonada se menciona de que es una parte de relleno sanitario. Si fuese así, que esperemos no sea el caso, el relleno sanitario por Es un terreno por motivos deleznable, por absolutamente supuesto, precario, ¿no? y por motivos técnicos propios, Sí. por supuesto que estas aguas que han llegado de todas maneras van a generar una filtración de agua hacia el subsuelo, y si este subsuelo fuese un relleno sanitario, porque aún no se ha determinado, fuese un relleno sanitario, entonces estamos ante un grave peligro de tema estructural, del tipo estructural, porque esta me va a generar un asentamiento, y este asentamiento va a generar de que las viviendas que están en la superficie me genere posibles resquebrajamientos o posibles fisuras o daños estructurales a las viviendas, que no solamente son pues de un piso, la mayoría son de 2 o 3 pisos a más, Sí. que existen en este sector, que es de material noble, en su gran, casi el 98% es material noble, en todo este sector. Entonces, si tenemos un subsuelo que ha absorbido las aguas residuales, primero que las aguas residuales me van a llegar a la napa freática, y esta napa freática, que usualmente es un agua filtrada, es un agua pura, va a tener la contaminación de aguas contaminadas, de las aguas Se va a residuales, contaminar, ¿no? obviamente. Que es la napa freática, Sí. ¿no? Y que finalmente son estas napas freáticas que van a derivar hacia el río Rímac o a la cuenca más cercana, para partes más abajo, pues en algún momento ser extraídas para volver a ser usadas como consumo humano, ¿no? Sí. Que generalmente se va hasta la napa freática, amén de los posicionamientos de lluvias que nosotros tenemos pues en los diques de contención para poder abastecer a la ciudad de Lima. Sí. Ahora, las fisuras ya las hemos visto, ¿no? En algunas construcciones, en algunas casas, los reportes de los diversos canales han estado mostrando ayer, Sí. rajaduras. Sí, esto esperemos que el tipo de suelo sea el adecuado para que estas solamente queden en un asentamiento final, ¿no? Que quede ahí. Sí. De no ser así, o de tener nosotros un suelo que es absorbente, y mucho peor aún, si fuese un suelo tipo relleno sanitario, entonces estamos ante en un posible hundimiento lento pero Sí. seguro de que ésta se va a llevar, y que definitivamente me va a generar daños estructurales a múltiples viviendas que han sido afectadas, Sí. porque algunas hasta el 1,5 metros que han llegado, ¿no? Así Dañando es. enseres, materiales Sí. y todos. Ahora, ingeniero Rodríguez, lo que ha pasado en este tramo, en este lugar en verdad pequeño de San Juan de Lurigancho, podría pasar en otros lugares de Lima, es decir, siguiendo el recorrido del viaducto que llega al tren eléctrico, podría producirse lo mismo. Voy a aprovechar su pregunta Sí. para responderle de esta manera. Aquí se muestra claramente nuestra debilidad de nuestra responsabilidad y nuestra debilidad funcional que tenemos los sectores del Estado, que solamente en unos tramos que no superan ni siquiera los 3 kilómetros Sí. de tramo de líneas de agua o de alcantarillado,
cómo el sistema funcional de los sectores colapsa. Estamos hablando de no más de 1.500 familias promedio que han sido las afectadas por daños colaterales de una tubería que se ha fracturado y que ha dañado por el afloramiento de aguas, producto de los daños de las tuberías. Y vemos cómo en un promedio, en un radio tan pequeño, nuestras entidades desnudan la falencia y se ve cómo es el colapso de un daño ante una situación de riesgo de desastre, cómo colapsan nuestras entidades. Me pongo en otro escenario mucho mayor. Sí. Lima, grado 8, sismo de magnitud. Si tenemos estas tuberías que al simple daño del paso de un tránsito pesado han venido haciendo hundimientos por un tipo de suelo que tenemos o por malas obras construidas de algunas empresas irresponsables, imagínense en un grado 8 Lima, ¿no? Que comience a colapsar. Y ahí va la respuesta a su pregunta, y van a colapsar una serie de tramos de tuberías, no solamente por la mala construcción, posiblemente, sino por los daños estructurales que vamos a sufrir por este sismo de magnitud. Entonces, si por algo tan pequeño nuestras entidades colapsan en su respuesta, ¿qué podemos esperar de una respuesta mucho mayor a nivel provincial o a nivel regional si tenemos una situación de desastre pues de magnitud? ¿Cuántos ingenieros de gestión de riesgos como usted hay en el Perú y particularmente en Lima? Bueno, me voy a referir a entidades, ¿no? Entidades como Ingemet tienen dentro de su plantilla estimadores o valores de riesgos. Cenepred igual, Indesi también está haciendo un fortalecimiento, las municipalidades, y acá viene el tema cónclave, las municipalidades son aquellas que no están fortalecidas con especialistas en gestión de riesgo de desastres muchas veces, y que solamente ven el tema de defensa civil para un tema reactivo, donde esperamos que primero suceda la eventualidad para después comenzar a ver con qué soluciono o comienzo a tocar al órgano inmediato responsable, como es el provincial, si es que a nivel distrito no puedo, y si no puede la provincial comienzo a llamar pues al ente regional o al ente local, que en este caso es Indesi o Cenepred o la Municipalidad de Lima o otros ministerios que vienen y justamente hacen ayuda humanitaria, pero que por la falta de coordinación muchas veces traen la misma ayuda humanitaria. Todos quieren traer costales para poder hacer una contención de agua, pero nadie se pone de acuerdo que no solamente son costales los que uno necesita, sino necesita agua, alimentos, alimentos no perecibles o frazadas para poder pasar los temas nocturnos, y la falta de una coordinación interinstitucional y la falta de un comando para poder hacer un manejo interinstitucional hace de que cada entidad tome su propio rumbo y su propia solución y hagan ellos sus propias respuestas, muchas veces coincidiendo y muchas veces duplicando esfuerzos en vano, cuando ya hace uno una tarea y hace otros una duplicidad de funciones. ¿No? Aquí el mismo lunes el ex ministro de Salud y ex presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, nos decía que todas estas entidades deberían volver a depender de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Porque tendría la capacidad de centralizar justamente la coordinación. Sí, mire, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene su área de gestión de riesgo de desastres, el Ministerio de Educación igual. Sí. El Ministerio de Vivienda también, y la mayoría de ministerios tienen su pequeña o mediana, dependiendo de la magnitud de atención, su área de gestión de riesgo de desastres. En algún momento yo he planteado, como por ejemplo lo tiene Bolivia tiene un viceministerio de Defensa Civil, donde se centralizan todas las entidades que esta vez nosotros vemos disipadas y que cada una hace su propia función. Debería haber una sola entidad que viene a ser prácticamente el comando central o el comando de la gestión de riesgo de desastre, donde se sume pues SISMIT, Ingemet, Cenepred
INDECI, el CENAMI, el IMARPE, todas esas instituciones que hacen respuesta ante una atención de desastre y deberían ser un solo brazo articulado para no duplicar funciones, para no traer ayuda humanitaria duplicada, que muchas veces no se sabe qué es lo que es la prioridad de necesidad, y para que obviamente la atención sea mucho más efectiva y mucho más rápida, ¿no? Tener una sola entidad que maneje a las demás entidades que están dispersas a nivel nacional, y que esta pues sea una sola entidad que dé no solamente en el tiempo la respuesta inmediata, sino que el afectado, que muchas veces son los ciudadanos, como en este caso los vecinos de San Juan del Lurigancho, pues puedan tener una respuesta más inmediata y recuperar la calidad de vida que ellos son ajenos. Ellos no la han producido, la ha producido otra entidad. Y esta entidad, sin embargo, les rompe los esquemas económicos, familiares, circunstanciales en cuanto a su modo de vida, temas de economía local, temas de tránsito, temas de ambientales, temas de salud. Entonces, otra entidad te rompe todos estos esquemas. Por eso es que se declara pues la emergencia, ¿no? Porque en realidad se altera todo. Se altera todo. Sí. ¿Cómo se está gestionando esta emergencia en San Juan del Lurigancho? Yo te diría que se han corregido algunas vacilaciones primeras, que la cosa está bien encaminada. Mire, tenemos una autoridad, y como se ha dado a nivel nacional, que son autoridades que están tomando la posta de su gestión desde el 1 de enero. O sea, no han pasado ni 14 días y ya le ha tocado al alcalde de San Juan del Lurigancho vivir una experiencia que prácticamente fue declarada como una emergencia de nivel 2, pero con la presencia de tantas instituciones en realidad dentro del centro de operaciones de emergencia, que así se ha consolidado, pareciera después que este fuese de un nivel 3 o 4 inclusive, porque hay una serie de entidades del Estado que están haciendo una atención a una emergencia que en el papel está como 2, pero parece que tuviera una emergencia a nivel 3 o 4, ¿no? Una emergencia de mayor magnitud, y que cuando sobrepasa la capacidad del gobierno local y ya se pide apoyo a nivel provincial, y que inclusive el alcalde provincial, que es el alcalde Jorge Muñoz, ha pedido el apoyo de los demás gobiernos locales para que hagan apoyo a San Juan. Entonces ya estamos hablando de un nivel en el cual se está mostrando inmanejable, ¿no?, a nivel local, y que pues por supuesto uno tiene que pedir los apoyos a otros gobiernos locales, porque viceversa puede pasar estas situaciones y pues se pide la solidaridad de los demás gobiernos locales, ¿no? Pero aquí vamos, ¿cuál ha sido la respuesta de un gobierno local? Un gobierno local que apunta a ser un gobierno provincial, ya no distrital, sino tiene un proyecto de provincia, inclusive San Juan del Lurigancho. Entonces la respuesta también tiene que ser pues a ese nivel. Sí. Entonces, ¿qué respuesta inmediata tengo yo de mis propios almacenes? Cuento con almacenes. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido solicitar el apoyo a otras entidades. No han estado en capacidad de atender. Porque el alcalde que recepciona este nuevo gobierno de San Juan del Lurigancho voltea y se da cuenta que el anterior alcalde no le ha dejado nada. No le ha dejado presupuestos ante una situación de emergencias o desastres, no le ha dejado material logístico para poder hacer una atención ante emergencias o desastres, no le ha dejado un personal de recurso humano con conocimientos de causa para poder hacer una atención de desastre. Y ese es el traslape entre un gobierno saliente y un gobierno entrante, ¿no? Eso es lo que recepciona. Claro. Ingeniero Melvin Rodríguez, muchas gracias por habernos dado estos alcances. Estamos ya en el final del programa. Yo no quiero dejar de comentar algo que me parece a mí elemental. Aquí esto se debe investigar exhaustivamente, y se debe investigar sin mirar a quién se está investigando. El presidente de la República, Martín Vizcarra, goza en este momento, aparentemente, según las encuestas, de una gran popularidad, de una gran aceptación popular. Pero, sin embargo, el gobierno no. Veo lo paradójico, por estas mismas encuestas, a sus ministros, al gobierno que preside como presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, no le acuerdan la misma aceptación, ¿no?
Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra es un constructor, tiene una empresa de construcción familiar con su hermano, qué sé yo, de la cual ha sido representante, en la cual ha estado completamente inmerso hasta hace poco, hasta el mes de junio. Eso es lo que dicen los papeles oficiales. El señor Martín Vizcarra, como constructor, ha trabajado con Graña y Montero y ha trabajado para Odebrecht. Sea poquito, mucho, lo que sea, a mí me parece completamente inconveniente cómo muchos medios, cómo muchos colegas periodistas doran la píldora y tratan aparentemente, ¿no?, de cubrir completamente a la máxima autoridad que tenemos en este momento en el país. Yo creo que eso no es responsable, ¿no? Bueno, me llaman porque aparentemente ya el programa debe haber concluido, terminamos a las 9 de la mañana, nos hemos pasado para recibir la versión autorizada del ingeniero Rodríguez, pero bueno, quiero terminar el comentario diciendo que esto tiene que investigarse si se construyó como debe ser esa canalización subterránea de aguas residuales, ¿no?, que han colapsado, si se ha construido convenientemente ese tren eléctrico, si se hicieron los estudios pertinentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que los periodistas tenemos que estar atentos e inquirir desde la máxima autoridad, que es el presidente de la República, hasta las autoridades locales, las empresas, etcétera, etcétera. Y aquí están directamente comprometidos Odebrecht y Graña y Montero, curiosamente. Empresas que por poco, por mucho, por lo que fuera, han trabajado con la empresa del señor Martín Vizcarra, presidente de la República. Bueno, son 9 de la mañana con 12 minutos. Estamos devolviendo la antena un poquito tarde a nuestros colegas, ¿no?, Marco Antonio Reyes y Marcela Inostroza, que vienen seguidamente. Sigan en la sintonía de nuestro canal 10 de Telecable y con Onda Digital Televisión, por supuesto.